Hola, buenas tardes. Buenas tardes al tiempo de lectura de la Biblia, al tiempo que vamos a seguir con el Evangelio de Marcos. Estamos entre los capítulos 9 y 10. Y espero que podamos con esta lectura diaria y buscando ir a lo más al fondo que podamos del contenido, de lo que el Espíritu Santo nos revele y nuestra concentración y pensamiento, bueno, que actúe en eso, ¿no es cierto? Que actúe en nosotros, en la capacidad de darnos cuenta lo más posible, y cuanto más tiempo tenemos de conocimiento del Señor y de lectura de la Biblia, que no perdamos de vista las cosas más importantes de lo que los evangelios nos muestran de Jesús, caminando con la gente. Hoy pusimos de título Jesús camina y enseña. Y no podemos perder de vista lo que significa cada diálogo, cada situación. A veces en un capítulo tenemos un montón de acontecimientos muy importantes, ¿sí? Bueno, capítulo 9, que comienza con la transfiguración que vimos ayer, en ese momento sobrenatural, bueno, esa es la palabra, sobrenatural, en el cual los discípulos vieron a Jesús de una manera diferente, captaron que ahí estaba la presencia de Moisés y de Elías. Y leía en los comentarios de la Biblia de la Reforma del pastor Pablo Deiros, donde esa voz de Dios diciendo, escúchenlo a él, nos hace pensar, fíjense las cosas que tenemos que pensar cuando nosotros leemos la palabra. La voz de Dios lo que dijo es escuchen a Jesús. Ahí habían estado Moisés y Elías, eran el Antiguo Testamento. Pero ahora, frente a la revelación máxima de Dios, haciéndose hombre en Jesús, la voz de Dios Padre decía, escúchenlo a Él. Lo cual, esto cubriría todas las muchas discusiones y planteos que venían de la religión judía, que se acercaban a Jesús para tratar de probarlo, para tratar de indagarle, para también embarrar, esa palabra que se usa mucho, ¿no? Embarrar sus enseñanzas, sus prácticas, todo lo que él hacía. Lo que Dios dice es escúchenlo a él. Así que la lectura de un evangelio realmente mirando, captando a Jesús para darnos cuenta de lo que él enseñó, de lo que él dijo, de lo que él hizo. Bien. Ayer quedamos con esa sensación de lo que significó, después de ese momento glorioso y sobrenatural, baja a la tierra y se encuentra con el endemoniado que leímos y con todas las cosas que siguen en este momento, ¿sí? Ya estamos casi llegando al capítulo 10 de un evangelio que tiene 16 y que entonces no es lo mismo que los primeros capítulos en las enseñanzas, especialmente en la zona de Galilea. Desde las enseñanzas más básicas, cada vez van apareciendo más temas que nos tienen que tocar para la vida cristiana. Bueno, dejamos en el 9:30, cuando dice, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, lo habíamos encontrado en la zona norte, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Varias de las cosas que él quería en secreto para estar, en este caso, dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Esos tiempos de instrucción cercana. Y lo único que nos quedó de esa instrucción es que les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitarán. Parece mentira que no lo entendieran. Sin embargo, dice, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo.
Esto es para tomarlo, ¿no? Cuántas cosas de la obra de Dios que tenemos en la Biblia es como que se nos pasan, o las simbolizamos, o las espiritualizamos, y no la entendemos. Muy bien. Volvió a casa, dice, llegamos a Capernaum, estoy en el 33, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿sí? Acá viene una cosa íntima ahí del grupo, del núcleo de los apóstoles. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más grande. Yo estaba segura de que el que él haya subido al monte con solamente los tres más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Eso iba a traer un conflicto. Entonces Jesús se sentó. Insisto que Marcos es el de las palabras puntuales, porque nos ayuda a verlo. Se sentó y los llamó a los 12. Acá ya no tenía secretos para los 9 restantes. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Seguramente dijo muchas más cosas, seguramente les habló directamente, mirándolos a los ojos y quizás hablándole a alguno porque él sabía todas las cosas, a los que tenían más problema con eso, ¿no? Y quizás estaban ahí reclamos y contra los tres que eran los cercanos a Jesús. Jesús no tuvo problemas en eso, problemas de pensar, ay, si elijo a estos tres, los otros van a estar. Jesús hizo lo que tenía que hacer porque sabía lo que iban a hacer y a servir esos tres especiales. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo. Jesús abrazando a un niño es una de las imágenes más tiernas muestras del amor de Dios, ¿sí? Y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. Las enseñanzas acerca de la divinidad de Jesús, la unidad con el Padre, que el Evangelio de Juan, fue Juan donde tomó eso de que había que explicarlo más claramente para que la gente lo entienda, ¿no? Él siempre se refería a su Padre. Bueno, siguen, hay varias otras charlas, enseñanzas, momentos acá. En el 38, maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Acá hay un montón de cosas, hay un montón de cosas y también los creyentes a lo largo de la historia han tomado, han interpretado. A ver, me parece que no es para creer que cualquier curandero que quiere curar en el nombre que usa el nombre de Jesús. En el libro de Hechos hemos encontrado algún brujo, algo así, que quería el Espíritu Santo para poder hacer milagros. No se está refiriendo a eso seguramente Jesús, pero quizás era alguno de los que habían conocido el mensaje de Jesús, y eran independientes. Y esto me hace pensar en las discusiones entre las iglesias y entre las denominaciones que quieren tomar la uniformidad de un único mensaje. Jesús solucionó esto, por lo menos, y el Espíritu Santo hizo que nos quedara eso. Quizás fue mucho más larga la charla, pero el que no está contra nosotros, a favor de nosotros está. Nadie que haga milagro en mi nombre, en su nombre, realmente, ¿está? Eso seguro. Jesús todo lo que hablaba era realmente, nada a medias.
no puede, un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal, no va a hablar mal de mí, no va a hacer nada que sea en contra mí. Y después se cierra este pequeño discurso en el mismo que cualquiera que dé un vaso de agua en mi nombre, por ser de Cristo, no perderá su recompensa. Esto hasta pareciera tomado del Sermón del Monte con tanta insistencia en las recompensas. Pero vean que en vez de seguir profundizando con las disidencias, y pensemos en esto en tantas denominaciones evangélicas, en vez de con las disidencias, Jesús llevó el discurso hacia el servicio. Lo que era importante era dar, aunque sea un vaso de agua en nombre de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, servir en vez de estar con tantas disensiones. Bueno, y sigue un discurso que quizás era a continuación o no, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, y acá puede hablar de los niños, pero también puede hablar de los débiles, de los inmaduros, de los nuevos en la fe, ¿no? Pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Ilustración fuerte y clara, ¿no? Pero y sigue, si tu mano te hace pecar, córtatela, más te van a entrar en la vida manco que a ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo, más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que será arrojado con los dos ojos al infierno. Acá hizo acá hubo interpretaciones y palabras, pero acá está hablando de lo que él está enseñando siempre, la vida cristiana auténtica, ¿sí? Y la está enfrentando con los que se van a ir al infierno por ser malvados, por no amar al prójimo. Ahora, está usando esa figura del lenguaje que se llama hipérbole, que es la exageración. Ha habido en la antigüedad hermanos que por haber pecado se tiraron al mar o se cortaron en alguna parte del cuerpo. Si Jesús hubiera estado enseñando sobre la mutilación, habríamos muchos creyentes que nos faltaría algún pedazo. Jesús estaba haciendo... La hipérbole es un elemento en la enseñanza, lo de la exageración en los ejemplos, como para que quede claro. Ahora, acá hay un elemento del infierno que no tenemos, los que están lejos de Dios, está hablando, o sea, los que siguen, está hablando del pecado, del pecado de la propia, satisfacer las propias inclinaciones en lugar de servir en lugar de ser parte del reino de Dios. El último caso dice entrar tuerto en el reino de Dios, los otros era directamente. Ahora, y termina acá donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Esto es muy sorprendente, sobre todo para quien no conoce la palabra, o no tiene referencias ahí al lado o abajo de dónde está esta cita, porque esta es una cita que yo no la puedo entender por qué es así, porque es la última frase del libro de Isaías. Ese libro profético tan maravilloso, con tanta enseñanza para la vida cristiana que tanto amamos, y sin embargo termina con esto, porque dice, está hablando de los que se apartaron de Dios, de lo que sucederá, quizás en el fin, y dice... a los que se rebelaron contra mí, dice Dios, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume, repulsivos serán a toda la humanidad. Final del libro de Isaías. Y acá Jesús lo mencionó de tal manera que Marcos, cuando recibió este texto, lo puso. Pero a continuación está quizás lo más importante aunque tiene una relación con esto, esta enseñanza sobre la sal. Esta enseñanza la tenemos por Mateo en el Sermón del Monte, y Marcos la pone acá. La sal,
con que todos serán sazonados es el fuego. Eso también difícil de entender, pero venía a cuento con lo que está hablando Jesús y uniéndolo con la enseñanza de que nosotros encontramos en las leyes del Antiguo Testamento, tiene que ver con la purificación. Fíjense que esto, aparentemente esto que Jesús está enseñándose a los discípulos, y está hablando de un discipulado de entrega, de compromiso y del menor pecado posible. Ahora, Jesús había venido al mundo para salvarlo, para con su muerte poder liberar del pecado a todos los que creyéramos en él, ¿sí? De manera que esto no está para sacarlo, para juzgarse unos a otros, porque él estaba diciendo todo eso. Él estaba impulsando un discipulado total y comprometido, ¿sí? Ahora, termina este pasaje y termina el capítulo 9 de Marcos diciendo: la sal es buena, es decir, que no tiene, es como que está cortada esta enseñanza, porque antes estaba hablando de eso, de la sal, haciendo una relación con el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Acá estaba hablando objetivamente con el tema de la sal que pierde su sabor, y termina diciendo que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos a otros. Se me ocurre que con esto cerró la conversación que empezó con quién de nosotros es el mayor. Y es finalmente todo un discurso o partes de esa charla que tomó Marcos para ponerla acerca de la humildad, del reconocimiento de sí mismo, del reconocimiento de los pecados y el de, con el perdón del Señor, volver a ser sal para el mundo. Y el objetivo principal de los cristianos, ¿no? En el Sermón del Monte nos vino junto, ser luz y ser sal. Así que estamos pensando sobre estas enseñanzas de Jesús que Marcos nos presenta acá. Empieza el 10 con otra vez la oposición. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Acá bajó del norte, acá bajó de Galilea, donde estaba, y dicen los comentaristas, los que sí estudian así en total el libro, que está acercándose a Jerusalén, de que empieza el camino en el cual no es Galilea el centro de su ministerio, sino empieza, y nosotros sabemos lo que pasa cuando él llegó a Judea y llegó a Jerusalén. Y al otro lado del Jordán, donde tenía, por ejemplo, a sus amigos Lázaro y sus hermanas. Otra vez se les reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. No tenemos tiempo, pero Deuteronomio 24 está todo el tema del certificado de divorcio, los certificados, incluso abriendo la puerta de volver a casarse con un certificado de divorcio. Y Jesús entonces contestó. Ellos brevemente le dijeron esto, de que se podía dar un certificado de divorcio. Y vamos a ver lo que contestó Jesús. Esa ley la escribió Moisés para ustedes, por lo obstinados que son. Les dijo cabeza dura. Aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, por eso, y les recitó el Génesis. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
¿Qué hizo Jesús? No se puso a discutir el certificado de divorcio o no que daba Moisés les plantó el ideal de Dios. Les volvió a decir lo que Dios hizo desde el principio. Los hombres van borrando todas estas cosas, ¿no? Desde que la ley en la Argentina dejó de poner a la infidelidad como un causal de divorcio, con la mirada de los hombres. ¿Y qué contesta Jesús? Dios quiso esto. Dios mandó esto como base. Pero, bueno, vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. No sé si decir la palabra rígido, pero duro, definitivo. Jesús estaba explicándolo a la luz del ideal de Dios, ¿no es cierto? Hay iglesias que se han plantado en esto y no han permitido, ¿sí?, ningún tipo de vuelta a casarse. Sin embargo, la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, por lo menos, han considerado las segundas oportunidades que Dios da siempre, ¿sí?, aplicado no solo al matrimonio, sino a toda la vida cristiana, con todas las listas que Jesús hacía de las cosas que Dios no quiere, como lo leímos en el otro capítulo anterior. Y siempre Dios ha dado nuevas oportunidades, ¿no? La palabra da como para que se la discuta, se la busque y se la lea con el contexto de toda la palabra. Seguimos en el 13, estamos en 10:13, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Como siempre, los discípulos a contramarcha de él, ¿no? Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Hemos visto cómo Marcos ha marcado varias veces a Jesús enojado, o al menos parando las cosas con una palabra firme. Les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Ya había abrazado, en el otro capítulo, ya Marcos nos contó que Jesús abrazó a un niño, ¿no? Y acá dice, después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Esto es la base del ministerio a los niños de las iglesias, que cumplen lo que Dios ha mandado, ¿sí? Y estos versículos son extraordinarios porque habla de cómo ocuparse de los niños y habla de la mejor ilustración de lo que es un discípulo de Jesús. Alguien que se vuelve como niño. Es decir, están tan cerca las enseñanzas unas de otras, pero una de otras se complementan. El discípulo grande que puede llegar a pecar tiene que arrepentirse y recordar que la vida cristiana es volverse como niños para arrepentirse y volver a empezar de nuevo. Bueno, hay un montón de cosas. Pero ahora nos viene otro personaje muy conocido del Evangelio. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. No sé, no me acuerdo cuál de los evangelios dice, de los evangelistas que escribieron, dice un joven. No, acá Marcos recibió que era un hombre. Llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Menos mal que no era otro de los fariseos que venía. Aparentemente este era alguien honesto, que tenía inquietudes espirituales y que con la vida buena que aparece acá, que él vivía, se daba cuenta que no alcanzaba, porque habría conocido a Jesús y Jesús hablaba del reino de Dios. La vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús primero así, Muchas veces Jesús hizo eso de pararlo y decir, le hizo lo mismo a Nicodemo.
¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Empezó de abajo para arriba. ¿Ah? Pero no le dijo los mandamientos primeros, esos de poner a Dios primero, porque en realidad lo ponía este hombre verdaderamente religioso israelita. Maestro, le dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Soy un buen creyente. Jesús lo miró con amor y añadió. Marcos es el único que dice lo miró con amor, ¿sí? Por eso esta lectura así que estamos haciendo nos permite descubrir las palabras más importantes del Evangelio, como esta. Que a ese hombre aparentemente honesto que venía a decirle como religioso soy buenísimo, ¿y qué le dijo Jesús? Una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, después de que hagas todo esto, ven y sígueme. Este es un mensaje del Evangelio tremendo, que no es para que nos pongamos a juzgar a este rico, pero Jesús, que conocía el interior, debió haber visto que las posesiones estaban ahí peleando con el trono de Dios en su interior. Y entonces le levantó el nivel de lo que él tenía que hacer como por un verdadero creyente, y le mandó eso. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Yo me acuerdo que cuando leímos esto en Lucas, yo dije lo que me sale de leer esto. Estoy segura que Jesús volvió a hablar con él y le volvió a enseñar lo que quería decir, o que la conversación no terminó tan ahí, lo que le quería decir acerca del trono de Dios en el centro y no las posesiones, y que finalmente siguió a Jesús. Eso es mi deseo. Pero este final así permitió la conversación que Jesús desató con los discípulos a continuación. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Y ahí Jesús volvió a dar una enseñanza. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Aquí de nuevo una hipérbole, una exageración. Pero el tema era dónde ubicar las riquezas, las posiciones. Pero no los dejó desesperados. Igual ninguno de ellos eran ricos como este hombre, pero no los dejó ahí desesperados a ellos, sino, dice que mirándolos fijamente, los animó de nuevo y les dijo, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y nos vamos a quedar acá porque lo que sigue es meduloso también. ¿No les da la sensación de que cada vez es más profundo para los discípulos, para analizar la vida, para ubicar las prioridades en la vida? Todo esto sale de estas enseñanzas así, tan fáciles aparentemente, que Jesús estaba plantando en sus discípulos y los que en el siglo XXI íbamos a seguir leyendo. Muy bien, mañana estamos en la mitad, Qué capítulo largo es el 10. Mañana vamos a continuar con el capítulo 10. Que Dios los bendiga, seguimos con toda la programación y seguimos buscando cada día más a Jesús. Será hasta mañana si Dios quiere.